Todo el mundo conoce a Carlos Gardel, ¿verdad? El icono del tango. Su voz es inconfundible. Pero, ¿y si te dijera que su propia identidad ha sido un misterio durante casi 100 años? Una auténtica batalla, ¿francés o uruguayo? Vamos a meternos de lleno en esta historia para ver qué hay de cierto. Y es que, a ver, el propio Gardel lo dejó bastante claro, ¿no? En una entrevista en el 33. Un periodista se puso pesado y él, directo, le soltó: "Ya que insiste, uruguayo, nacido en Tacuarembó". ¡Bum! Más claro el agua. Pero, y aquí viene lo bueno, esa declaración tan rotunda, en lugar de cerrar el debate, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si él mismo lo dijo, ¿por qué narices todo el mundo se empeñó durante décadas en que era francés? ¿Qué pasó? ¿Qué historia se montó después de su muerte para que sus propias palabras quedaran, bueno, enterradas? Muy bien, pues vamos al lío. Para entender este misterio hay que saber que existen dos versiones, dos historias completamente opuestas que llevan casi un siglo enfrentadas. Dos identidades para un único mito. Gardel. A ver, por un lado tenemos la tesis uruguaya. Esta dice que nació en Tacuarembó, en Uruguay, por ahí entre el 83 y el 87, y que era el hijo ilegítimo de un político muy influyente. Y en la otra esquina del Rin, la tesis francesa. Esta nos cuenta que nació en Toulouse, en Francia, en 1890, que se llamaba Charles Romuald Gardès y que era hijo de una madre soltera francesa. O sea, nada que ver una con la otra. Tras su trágica muerte en el accidente de avión de 1935, una de estas dos versiones se impuso y se convirtió en la historia oficial. Y sí, fue la francesa. Esta fue la que se estableció legalmente y la que, durante muchísimo tiempo, el mundo entero aceptó como la biografía de Gardel. ¿Y en qué se basaba esta versión? Pues fundamentalmente en un papel, una partida de nacimiento de Toulouse. Según este documento, un niño llamado Charles Romuald Garth nació allí el 11 de diciembre de 1890. Su madre, Berthe Gars, era una planchadora soltera, y del padre pues no se sabía nada. La historia cuenta que este niño llegó a Buenos Aires con solo 2 añitos. Y quedémonos con estos datos porque van a ser la clave de todo el embrollo de la herencia. Pero claro, aquí es donde la cosa empieza a chirriar. Cuando empiezas a rascar un poco en esa historia oficial y comparas al niño francés con el chaval que luego fue Gardel, las contradicciones no es que sean grandes, es que son brutales. Fijaos bien en la tabla, porque es que es alucinante. Si ponemos frente a frente al niño francés Charles Carles y al niño uruguayo Carlos Gardel, es que no coincide nada. Ni el nombre, ni la fecha de nacimiento, ni dónde nacieron, ni los padres. O sea, no es que haya un pequeño error en un dato, es que hablamos de dos personas totalmente distintas. Y esto no es solo cosa de papeles, ¿eh? La cosa va más allá. Los que han investigado esto a fondo dicen que las fotos del niño francés de Charles muestran un crío de cara ovalada, delgadito. Pero luego ves las primeras fotos de Carlitos, del nuestro, y es un niño con la cara redonda. Vamos, que ya apuntaba maneras con su tendencia a engordar. Llegó a pesar 117 kilos en 1917. La pregunta es obvia, ¿de verdad podían ser la misma persona? Y aquí viene una prueba que para muchos es demoledora. La cronología. Hay una foto de colegio que coloca un pequeño Gardel en Montevideo, en primero entre el 91 y el 93. A ver, pensemos un segundo. Si este niño ya estaba en el cole en Montevideo en esas fechas, ¿cómo es posible que sea el niño francés que, según la otra historia, llegó a Buenos Aires justo en el 93? Es que los números no cuadran por ningún lado. Vale, entonces, si la historia francesa hace aguas por todas partes, ¿cuál es la otra opción? Pues la respuesta parece estar en Tacuarembó, en Uruguay. En un secreto de familia, un secreto de los gordos, tan gordo que obligó a ocultar la identidad de un niño para siempre. El protagonista de este drama familiar es, ni más ni menos, que el coronel Carlos Escayola, el cacique, el hombre más poderoso de Tacuarembó. La teoría uruguaya sostiene que tuvo una relación totalmente prohibida con su cuñada, que además era su ahijada, una niña de solo 13 o 14 años. Imaginaos el escándalo. Era un incesto para la Iglesia y una ruina social. Además, la ley de la época en Uruguay no permitía que un padre casado pusiera su apellido a un hijo ilegítimo. La solución: esconder al niño, taparlo todo. ¿Y a quién le endosaron el bebé para que lo criara? Pues sí, a una inmigrante francesa, una tal Berthe Gardès. Durante décadas y décadas, todo esto fue tú dices, yo digo, pruebas, testimonios, teorías, pero nada definitivo, hasta que no hace mucho la investigación pegó un vuelco total. Apareció un documento que, para muchos, es la prueba irrefutable, el smoking gun de toda esta historia. Después de casi un siglo de debate, de tira y afloja entre dos países, apareció la pieza que faltaba, la pieza clave del puzzle. Y lo más importante, una pieza que firmó el propio Gardel. Y esa pieza clave tiene un número, el 907,
Grabaos este número porque no es uno cualquiera, es el número de folio de un documento que lo cambia todo. El folio 907. ¿Y qué es? Pues es una declaración jurada, oficial, hecha y firmada por Carlos Gardel. El 8 de octubre de 1920 se presentó en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires y dijo: quiero registrarme, porque hasta ese momento el tío era básicamente un indocumentado. No tenía papeles que dijeran quién era. Y lo que declara en ese papel es una bomba. Bajo juramento, con todo el peso de la ley, Gardel afirma que nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. Dice que sus padres se llamaban Carlos y María Gardel y que ambos eran uruguayos y ya habían fallecido. Y ojo al dato. ¿Quiénes firman como testigos? Su socio, su uña y carne, José Razano, y otro músico, Juan Lagisquet. O sea, su compañero de fatigas de toda la vida estaba ahí, jurando que esa era su verdadera identidad. Pero bueno, este documento podría ser algo aislado, ¿no? Una cosa que hizo un día. ¿Cómo encaja con el resto de su vida? Y sobre todo, si esto es verdad, ¿de dónde sale y por qué se mantiene el cuento de que era francés? Pues resulta que no fue algo aislado, para nada. Fijaos en esta cronología, porque la coherencia es aplastante. Desde que firma ese papel en el consulado en 1920, todos, absolutamente todos sus documentos oficiales dicen lo mismo. Su primer DNI en Argentina cuando pide la ciudadanía, sus pasaportes, hasta el pasaporte que encontraron entre los restos del avión en Medellín. Todos dicen nacido en Tacuarembó, Uruguay. Durante 15 años, siempre la misma versión oficial, sin fisuras. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué se impuso la versión francesa? La teoría que tiene más peso apunta a algo mucho más terrenal, el dinero. Un fraude para quedarse con la herencia. Pensemos, Gardel muere en el 35. No hay testamento, no hay herederos legales. ¿Qué hace su apoderado, un tal Armando de Fino? Pues, supuestamente, monta un plan. Coge la partida de nacimiento de aquel niño francés, Charles Gardes, y la usa para que Berthe Gardes sea reconocida legalmente como la madre biológica. El resultado, Berthe se convierte en la única heredera de una fortuna y de unos derechos de autor millonarios. Y De Fino, claro, se queda como administrador de todo. Un motivo económico de peso, ¿verdad? Y al final de todo esto, uno se pregunta, ¿importa realmente dónde nació? Su voz, su música, eso es patrimonio de la humanidad, está claro, pero quizá todo este lío no va de cambiar el sonido de sus tangos, quizá va de algo más simple, de devolverle a una leyenda su propia verdad, la que él mismo defendió una y otra vez. Ahí queda la reflexión sobre la identidad, sobre la historia y sobre cómo recordamos a nuestros mitos.